Queridos hermanos, tengan todos muy buenos días. Los saludo en el amor del Señor. Por amor al Señor voy a dar una lectura de carta de Pablo a los Corintios, que a mí me gusta mucho, y nos habla de las prominencias del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase montañas y no tengo amor, de nada me sirve. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el más importante de ellos es el amor. Así es, hermanos. Lo más importante es el amor. Si no tenemos amor en nuestros corazones, nada podemos hacer bien. Oremos, hermanos, cerremos nuestros ojos y pongámonos en presencia de Dios. Señor amado, quiero darte gracias en este momento, en esta mañana, Señor, por todas las cosas que tú nos has dado durante toda esta semana, Señor. Por esta lluvia que está cayendo, que llena los embalses, Señor, para poder tener agua fresca y más pura de lo que teníamos. Te doy gracias, Señor, por la familia, por los hermanos de la iglesia que tú los has mantenido a resguardo de este coronavirus, Señor. Yo sé que tú estás haciendo lo posible, Señor, para que esto termine pronto, Señor, y que por alguna razón que desconocemos tú lo mandaste. Hay cosas que van bien, podemos estar más en familia, podemos estar más reunidos, no contaminar tanto el ambiente. Yo creo que en cada una de las cosas debemos buscar el porqué y buscar cosas buenas donde a veces creemos que no las hay. Es cierto que hemos tenido muchas pérdidas, Señor, de personas amadas. Ayer falleció la abuela de mi yerno con esta enfermedad, se contagió en el hospital. Y bueno, hace 2 meses había fallecido su esposo. Pero tú, Señor, así lo quieres, Señor, todo lo que tú estás haciendo es por un propósito, Señor. Te doy gracias también porque has tenido en resguardo a mi familia y te pido, Señor, que
que pongas a resguardo a las familias, Señor, que han sufrido con esta lluvia, que nos haga, Señor, más amigables los unos con otros, que pongamos mucho más amor en nuestro corazón para poder sentirnos gratos y agradados, Señor, a ti. Que proteja, Señor, a nuestra iglesia. Yo sé que en este momento se está lloviendo, Señor, y tú pondrás, Señor, algo para protegerla. Por lo malo que ocurre en ella, Señor, podremos resolverlo pronto. Te doy gracias también por nuestro pastor, Señor, que tú lo mantengas bien, a él, a su esposa, a sus hijos. Cuida a todos los hermanos de la iglesia y bendícenos, Señor, bendícenos grandemente. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Queridos hermanos, con el Ministerio de Alabanza hemos preparado un mix de coritos que queremos que usted también nos acompañe desde sus casas para alabar a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso. Son viejitos, pero bueno, son coritos antiguos que usted se debe acordar. Alabad a Jehová, Jehová reina, alabaré, y así sucesivamente, queridos hermanos. Así que acompáñenos desde su casa interpretando estos hermosos coritos, un mix de coritos que tenemos preparado para que usted también nos ayude. Alabad a Jehová, naciones, todos pueblos, todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. Y
esos montes se moverán, y esas almas se salvarán, y los enfermos se sanarán con tu Santo Espíritu. Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócense la tierra, y digan a las naciones que Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Quiero invitarles hoy día a poder compartir la palabra del Señor en nuestro domingo dominical. Oremos al Señor para poder estudiar nuestra palabra que hoy día tenemos para nuestra reflexión. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, por este día que nos das la oportunidad de juntarnos como iglesia y de poder reunirnos para estudiar tu palabra. Bendice tu palabra en cada uno de nosotros, que como iglesia podamos ser fortalecidos y animados a través de ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1 al versículo 9. La palabra del Señor, ustedes la tienen ahí en Hechos, capítulo 17, 1 al 9, que dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Esta es la palabra que tenemos para hoy día, para nuestra reflexión. Hablar de este sermón hoy día tiene que ver un poco con la idea de lo que quiero mencionar: cómo resaltamos la importancia del cambio de dirección en nuestras vidas y la fuerza que tiene la palabra del Señor. El cambio de dirección y la fuerza de la palabra de Dios. Nos encontramos con un pasaje que justamente se menciona en la Biblia, el alboroto en Tesalónica, y es justamente lo que pasa en Tesalónica. Es importante tener como introducción un contexto de la ciudad. Primero, decir que la ciudad de Tesalónica era una ciudad estratégica para la provincia de Macedonia. Era una ciudad portuaria, y como ciudad portuaria tenía una importancia para el Imperio Romano, porque unía Macedonia con Roma y hacía de Tesalónica, esta ciudad, la hacía de gran prestigio para el imperio por causa de este crecimiento que tenía. Era una ciudad que no creció solamente en temas de población,
sino que también creció en tema de riqueza. Macedonia pasó a ser provincia de Roma y Tesalónica se convirtió en una sede administrativa del gobierno de aquella provincia. Por lo tanto, cuando hablamos de Tesalónica, hablamos de una ciudad relevante para el Imperio Romano. Es ahí donde el apóstol Pablo y Silas, que estaban a 120 kilómetros al oeste de Filipo, hallaron una ciudad, ¿cierto?, próspera, una metrópoli bastante importante, que por supuesto destacaba por sobre otras regiones del Imperio Romano. Para los judíos también era una ciudad importante porque eran atraídos los judíos por las ventajas comerciales de la ciudad. Una de las características importantes de Tesalónica era justamente que era una ciudad que tenía una libertad diferente, porque se le permitía a las mujeres que pudieran disfrutar de una gran posición económica, tal como lo menciona el libro que hemos leído, una posición social y económica que le daba ciertos privilegios a ellas, a las mujeres, como también le permitía desarrollarse públicamente, socialmente, tanto así que hoy día las encontramos a ellas discutiendo en la sinagoga y escuchando al apóstol Pablo para poder también seguirlos posteriormente cuando ya entendieron el mensaje. Era una ciudad portuaria, Tesalónica, que tenía una intensa actividad comercial, por lo tanto esa intensa actividad comercial promovía un poco el tema de lo licencioso y lo frívolo que a veces puede suceder en una ciudad con tanta actividad comercial. Por lo tanto, su fama que tenía, esta fama de la población, era que su moral era bastante baja, tenía una condición moral bastante baja y por lo tanto la hacía una ciudad frívola y licenciosa. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué el apóstol Pablo llega a Tesalónica? A esta ciudad comercial, a esta ciudad de mala fama en lo moral, pero que también tenía ciertas libertades para las mujeres participaban del ambiente social, económico y también participaban en la sinagoga. Cuando uno se pregunta por qué Pablo llega a Tesalónica, tiene que retroceder en el libro de los Hechos y los quiero invitar a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. 16, versículos 6 al 10. Porque ahí nos encontramos con algo bien interesante. De hecho, si nosotros leemos el versículo 5, antes de entrar al versículo 6, dice, así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba en número cada día. El apóstol Pablo y su equipo justamente vienen de un avivamiento especial en el capítulo 16, donde Pablo y Silas comienzan su ministerio desarrollando, predicando la palabra, y se encuentran en un crecimiento y en un éxito ministerial, podríamos mencionar, que va acompañado no solamente del aumento de la iglesia, de personas en la iglesia, sino que eran confirmadas en la fe y por supuesto aumentaban el número. Pero el versículo 6, interesantemente, nos deja algo que tenemos que observar, que tenemos que ver, porque podríamos pensar que el apóstol Pablo va a seguir su camino. De hecho, el camino que seguía Pablo era hacia Asia. Él iba a Asia para poder seguir predicando el Evangelio. Y Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10, muestra las razones por qué Pablo llega a Tesalónica y no se va a Asia. Y dice así el versículo 6 del capítulo 16, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo le había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Es muy interesante esto, el Espíritu no se los permitió. O sea, hay dos intervenciones del Espíritu Santo. Una que les impidió predicar la palabra en la provincia de Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces, versículo 8, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba
pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Después que Pablo tuvo la visión, enseguida se prepararon para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Qué interesante es este cambio que se produce en la historia del apóstol Pablo. Vienen de un éxito, vienen de que la gente sea confirmada en la fe, y cuando tratan de pasar, van camino hacia Asia, el Espíritu Santo se los impide. Quieren pasar a Bitinia, el Espíritu se los impide. Y pasando la noche, tienen esta visión donde el apóstol Pablo ve a un hombre que, puesto en pie, le dice: pasa por Macedonia y ayúdanos. Por supuesto, esta provincia de Macedonia es una provincia que necesitaba ayuda espiritual para su población, y era necesario que Pablo cambiara de rumbo. Por lo tanto, acá nos encontramos, hermanos queridos, con un pasaje bíblico que direcciona al apóstol Pablo hacia un lugar que él no tenía en sus planes. Él iba hacia Asia, pero se dirige a Tesalónica porque ha sido movido por el Espíritu Santo para ir en camino hacia la voluntad de Dios. Entonces quiero mencionar algunas cosas que observamos en estos relatos. Lo primero, observamos que Dios guía la misión de Pablo. Esto es muy interesante. Es interesante el contraste, porque generalmente nosotros pensamos que cuando Dios, el Señor, abre puertas, es una puerta que, por supuesto, nos trae a nosotros alegría y nos trae bendición, y el Señor siempre abre puertas. De hecho, es una frase cliché que usamos para decir que Dios siempre está abriendo puertas, pero por lo general nunca destacamos que también el Señor, por medio de su Espíritu, cierra puertas para abrir otras que a lo mejor no están dentro de nuestros planes. Y eso es muy importante destacarlo primero. Por eso en este primer punto que observamos cómo Dios guía la misión de Pablo, tenemos que decir que las puertas que Dios abre a veces también son puertas que tienen que ver con puertas que no están dentro de los planes que son parte de nuestro caminar. Dios nos direcciona a puertas que no son las puertas que nosotros pensamos que son las adecuadas. De hecho, Dios puede cerrar puertas como la puerta que tenía el apóstol Pablo de ir a Asia, y el Espíritu se los impide, para llevarlos a una puerta distinta, a una ciudad distinta para predicar. Una ciudad, como ya hemos mencionado, que tiene una fama moral bastante baja, y por lo tanto también es una ciudad donde no van a ser bien recibidos. Y esto es muy interesante porque podemos pensar que cuando Dios abre una puerta, se garantiza el éxito de nuestra misión solo por el hecho de que Dios abre una puerta. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que en el relato se menciona que cuando Pablo pasó 3 días de reposo comunicando el Evangelio, hablando de las Escrituras, Pablo no habla otra cosa que no sea de las Escrituras, de que Cristo padeció, de que Cristo resucitó y de que Cristo es el Mesías. Era su mensaje central. No va a encontrar el aplauso, no va a encontrar el reconocimiento, y no va a encontrar seguramente lo que a veces nosotros pensamos que es el éxito cuando Dios abre una puerta. Pablo, por supuesto, y los que escucharon y los que le recibieron fueron perseguidos, e incluso queriendo ser los judíos celosos, por supuesto, quisieron llevarlos inmediatamente ante la población para matarlos, ¿cierto? Como era la costumbre de aquellos tiempos, y no encontrando a la población, dice el relato, lo llevaron a las autoridades, a Jasón y a su familia, quienes habían recibido al apóstol Pablo y a Silas, y por supuesto lo llevaron ante las autoridades y lo acusaron de que estaban proclamando un nuevo rey, y ese nuevo rey era Jesús. Mire qué interesante es esto, porque pareciera ser que la puerta que Dios abre no solo va acompañada de un cambio de dirección para que se vaya a la voluntad de Dios, sino que va acompañado también de la oposición,
va acompañado de aquella acción de los judíos, los celosos judíos, que se llenaron de molestia por escuchar al apóstol Pablo y su mensaje, que los llevaron ante las autoridades para que las autoridades pudieran tomar acciones en contra de ellos. Tanto así que fueron llevados presos hasta que se pagó la fianza de ellos para que pudieran salir. El tema que quiero resaltar es cómo los judíos en este relato que nosotros hemos leído actúan de alguna manera por el celo que tienen como buenos judíos por su tradición. Y a partir del versículo 5 del capítulo 17 dice que entonces los judíos que no creyeron en la palabra del apóstol Pablo, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, o sea, comenzaron a organizar y planificar una turba para poder ir en contra de aquellos que estaban predicando. Tomaron ociosos, hombres malos, y los juntaron en una turba, alborotando la ciudad y asaltando la casa de Jasón. O sea, fueron violentos y procuraban sacarles al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero. O sea, reconocen que en las palabras del Evangelio, ¿cierto?, existe una forma de mensaje que, por supuesto, es contrario a la situación religiosa de la época y política de la época, porque los acusan de anunciar a un nuevo rey. Por lo tanto, miren cómo es Dios en este caso. Cuando Dios cierra una puerta para encaminarnos hacia su voluntad, abre otra puerta, y esa puerta no siempre irá acompañada de la tranquilidad, de la felicidad, o puede ir acompañada de oposición, incluso de la incomprensión, pero nunca va a ir acompañada del aplauso. Puede ser, hermanos queridos, que cuando Dios nos cambia de dirección en nuestras vidas, Dios nos lleve a lugares insospechados, pero lugares que no siempre nos traerán alegría. Puede ser que produzcan dolor, oposición. Cuando uno sirve en el ministerio, cuando uno sirve en la obra del Señor, por supuesto tiene que estar consciente de que no siempre seremos aplaudidos, reconocidos. Incluso no siempre recibiremos la recompensa necesaria hoy día en lo terrenal por lo que estamos haciendo. Y en ese sentido tenemos que recordar que el apóstol Pablo en otras cartas dice que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados de las tinieblas. Por supuesto que el cambio de dirección, cuando el Espíritu Santo cambia la dirección, eso no significa que todo va a andar bien. A veces cuando vivimos las crisis en medio de la obra del Señor, nuestra primera reacción a veces es arrancar, huir, desmayar, abandonar, porque no resultaron las cosas como nosotros queríamos. Pero a veces Dios nos permite también vivir estas experiencias que a veces no son tan gratas, porque Él ha decidido también cambiar el rumbo de nuestras vidas. La iglesia tiene que entender que no siempre podremos ir a Asia, tendremos que ir a Tesalónica, aunque eso nos cueste a veces la persecución y el dolor y la angustia que pudo haber provocado a los hermanos como Jasón y su familia. Entonces, hermanos queridos, la misión de Dios no solo son estrategias. El apóstol Pablo tenía una estrategia, venía del éxito ministerial, se dirigía hacia Asia y la estrategia falló o la estrategia cambió, porque el Espíritu cambió de dirección al apóstol Pablo y lo llevó a lugares insospechados, a Tesalónica, donde el mensaje, por supuesto, producía un trastorno en la ciudad, tal como lo dice el libro de Hechos 17. La palabra de los judíos es: estos que trastornan la ciudad han llegado acá. O sea, que han pasado por distintos lugares de Macedonia, predicando la palabra y llegando a Tesalónica, alborotaron la ciudad con el Evangelio y produjeron un remesón. Los oyentes griegos
que son prosélitos, y las mujeres nobles, no pocas, dice el relato, mujeres nobles con buena posición, personas que creyeron, acompañaron y siguieron al apóstol Pablo. Pero el Espíritu nos puede llevar por lugares insospechados. La opción que tenemos son dos, hermanos queridos, frente al cambio de dirección del Espíritu Santo. Una, obedecer, o la otra es no luchar con Dios. Quedarnos ahí en nuestro orgullo, quedarnos en nuestra tosudez y no obedecer al cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida. Este cambio de dirección. Cuando Dios nos cambia de dirección, tenemos que ser obedientes, caminar como el apóstol Pablo. Él dice que teniendo la visión y el cambio que hizo Dios a través del Espíritu, que no les permitió ir a Asia, dice que se levantaron y marcharon a Macedonia. Por lo tanto, el apóstol Pablo acá actúa en obediencia a la obra del Espíritu Santo. No lucha con Dios, porque luchar con Dios tarde o temprano nos llevará no solamente a la tristeza, sino que perderemos. No podemos luchar con Dios. Cuando Dios quiere cambiar nuestras vidas, hermanos queridos, transformar nuestras vidas, direccionar nuestras vidas con el Espíritu Santo, lo quiere hacer para llevarnos hacia su voluntad y no hacia nuestra voluntad. Y nos queda como creyentes, hijos de Dios, obedecer a este Espíritu de Dios que quiere transformar nuestras vidas. Es probable que cuando luchemos nosotros podamos entristecer al Espíritu. El Espíritu quiere cambiar nuestro caminar, quiere cambiarnos de dirección, quiere cambiar nuestra manera de pensar, quiere cambiar nuestro orgullo, nuestra vanidad, quiere transformar nuestras raíces de amargura, quiere transformar nuestro dolor. Sin embargo, a veces nos queremos mantener en nuestra posición, siendo sabios en nuestra propia opinión, y nos dejamos que el Espíritu nos conduzca por los caminos que Él quiere y para llevarnos a la voluntad de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver que el cambio de dirección en nuestras vidas siempre va a ir acompañada de no solamente de luchas, sino que también a veces será incomprensible lo que podamos vivir. Por eso el cambio de dirección del Espíritu Santo no nos va a garantizar nunca que todo saldrá bien. Y eso es muy, muy importante destacarlo. Es importante destacarlo porque cuando la visión del macedonio se le aparece al apóstol Pablo, no es que cuando vaya a cambiar de dirección Dios le dice, cuando tú vayas allá, todo te irá bien, todo será exitoso, todo andará perfecto. No, el equipo de Pablo, la familia que le recibieron, encontraron oposición y por supuesto no los resultados que a lo mejor ellos esperaban. Y permítanme decir esto, hermanos queridos, como iglesia. Las iglesias tenemos que aprender que la visión de Dios, cuando Dios establece una visión, esa visión es para ir a la voluntad de Él, es para caminar hacia su voluntad. Y caminar hacia su voluntad no siempre nos va a garantizar la tranquilidad. Porque cuando Dios nos cambia de dirección, nos saca de nuestra área de confort, nos saca de nuestra tranquilidad, se nos mueve el piso. Cada vez que Dios nos mueve con su Espíritu, se nos va a mover el piso. Se nos mueve el piso porque caminamos hacia la voluntad del Señor y queremos caminar hacia esa voluntad, a veces queriendo tener tranquilidad total. Pero no, en el mundo, dice la palabra, el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Y eso tenemos que experimentarlo, que por causa a veces de lo que Dios quiere hacer en nosotros y quiere hacer en otros, es probable que tengamos aflicción, es probable que seamos incomprendidos, es probable que no seamos entendidos por las personas de la iglesia, incluso por personas que son cercanas a nuestra familia, porque cuando Dios quiere transformarnos y guiarnos al camino y a su voluntad, es también el momento en que cada uno de nosotros toma su cruz y le sigue. Y tomar la cruz de Jesús no siempre tendrá el aplauso, el reconocimiento, sino que nos encontraremos también con caminos donde encontraremos espinas y encontraremos dolor. Pero si hay algo que garantiza el Señor, que aun cuando se nos puedan presentar
cosas que nos garantizan la tranquilidad y no nos garantizan la paz por causa del cambio de dirección del Espíritu, hay una recompensa que recibiremos no cuando nosotros queramos, sino en el día del Señor. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Que eso es muy importante que lo podamos entender. La esencia del cambio de dirección, hermanos queridos, tiene que ver con un cambio de visión. El Espíritu Santo quiere cambiar la visión del apóstol Pablo. Permítanme decir algunas cosas respecto a esto. Hoy hemos visto un evangelio o a muchos movimientos evangélicos que han convertido o se han convertido en compradores de visión. O nos hemos convertido nosotros compradores de visión. Cuando hay un programa bueno lo tomamos y lo ocupamos y pareciera que ese es el programa que da y garantiza el éxito total de nuestra iglesia. A veces el programa se convierte en un evento bonito, lindo, hermoso, que dura un día. Es como un casamiento, dura una sola vez, pero que después que se termina no produjo cambios y no produjo nada en la vida de las personas. Nos convertimos en compradores de visión que son pertenecientes a un pastor y a un grupo de personas que entendieron la voluntad de Dios en su momento de una manera para su comunidad. A lo mejor los principios nos pueden servir de esa visión, pero esa visión no nos corresponde. Nosotros como iglesia de Reñaca tenemos que descubrir la visión de Dios para nosotros. Que el cambio de dirección, si el Espíritu nos está pidiendo cambiar de dirección, en estos tiempos tenemos que cambiar de dirección. Si el Espíritu nos está impulsando para ir sobre caminos insospechados, tenemos que obedecer a la obra del Espíritu. Por lo tanto, se requiere entonces, hermanos, que a pesar de que esto nos pueda traer dolor, porque nos saca de nuestra área de confort y nos saca de la tranquilidad, tenemos que caminar hacia la visión de Dios para la iglesia. Dios tiene un plan para la iglesia de Reñaca. Dios tiene un plan para la iglesia de Reñaca. Tiene una visión para la iglesia de Reñaca. Tenemos que estar sensibles a la voz del Espíritu Santo para que Él nos guíe de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestro contexto, y en medio de nuestro contexto el Señor haga su voluntad, no nuestra voluntad. Nosotros quisiéramos hacer nuestra propia voluntad, pero tenemos que ser sensibles para entender la voluntad de Dios. Los éxitos y las luces de otros ministerios, de otros programas, de otras estrategias, hermanos queridos, a veces no nos garantizan que nosotros podamos crecer y podamos avanzar. Nosotros solo avanzaremos y solo creceremos cuando la palabra de Dios haga su obra por medio del Espíritu Santo en la vida de las personas. Si la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo no transforma nuestros corazones y nuestra mente, por más eventos y estrategias que establezcamos, no serán suficientes si esa palabra de Dios no transforma nuestro corazón. Si no transforma nuestra tristeza en gozo, si no transforma nuestra ira en algo distinto, en amor, si no transforma nuestras raíces de amargura que podemos tener en algo bondadoso, si no transforma nuestra manera de pensar egoísta en ser agentes de paz, si esa palabra de Dios no transforma nuestro ser, nuestro corazón y nuestra mente, aunque hagamos eventos de sanidad interior, aunque hagamos encuentros y aunque hagamos reuniones y el Espíritu Santo no haga su obra, de nada nos va a servir. Es necesario volver a recuperar la sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo del Señor. Fíjese que en el capítulo 17 encontramos justamente esto que es importante. Y este es mi tercer punto que quiero compartir con ustedes. En el capítulo 17, 1 al 9, observamos que la palabra de Dios es la palabra que hace la obra en las personas. Como tercer punto, quiero destacarlo, la palabra de Dios es la que transforma la vida de las personas. Los judíos eran celosos y no creyeron, pero creyeron los griegos prosélitos y creyeron las mujeres nobles, estas mujeres de gran posición económica, que tenían acceso a la educación, que tenían acceso a la sinagoga y el acceso también a la discusión que tenían con el apóstol Pablo. Ellos recibieron la palabra de Dios,
Porque la palabra de Dios, cuando transforma el corazón, no hace distinción de personas, no hace excepción de personas. La palabra de Dios transforma el corazón de aquel que está dispuesto a abrir su corazón para el Señor. Hay corazones duros, corazones de piedra. Hay corazones blandos, corazones que están dispuestos. En este relato encontramos corazones de piedra como los judíos que no quisieron escuchar el mensaje de Pablo. Un mensaje que estaba fundado en Jesucristo. Cristo padeció, Cristo resucitó y Cristo es el Mesías prometido. Ese era el mensaje principal del apóstol Pablo. Cuando las personas escuchan ese mensaje, esa palabra de Dios es la que convence de pecado. Hermanos queridos, no hay nada que convenza de pecado que sea fruto de un programa o de un evento o de una estrategia. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y va a convencer de pecado cuando nuestras vidas, nuestros programas y nuestro quehacer como iglesia esté sujeto a la voluntad de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Las personas no cambian porque tenemos una iglesia bonita, ni porque tenemos un evento bonito, ni porque tenemos un programa lindo. Las personas cambian porque la palabra de Dios hace su obra en las personas. Cuando esa palabra de Dios cambia a las personas, sus raíces profundizan, ¿cierto? Van más allá de la tierra y quedan arraigadas, ¿cierto? En la misma tierra. Las raíces son profundas, tan profundas que sus vidas se mantienen en la roca que es Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios cambia, las personas se mantienen firmes en la palabra y en la roca que es Cristo Jesús. ¿Cuántas personas hemos visto pasar por nuestras iglesias? ¿Cuántas personas hemos visto pasar por nuestros eventos y nuestros programas? ¿A cuántas personas hemos visto emocionarse con los programas y estrategias que tenemos? Pero ¿cuántas personas han sido transformadas por la palabra del Señor? ¿Cuántas personas han salido de la iglesia por causa de que no han entendido a cabalidad el Evangelio? ¿Cuántas personas no han perseverado, no han sido constantes en el caminar cristiano porque a lo mejor no han entendido el Evangelio y se han encariñado con la estrategia o se han emocionado con el evento? Los eventos y las estrategias son a veces un instrumento al servicio del Señor, pero no son los que hacen la obra. Si el Espíritu Santo no está y si la palabra de Dios no está presente en nuestros programas y en nuestras estrategias, nunca las personas cambiarán su corazón. El único que cambia el corazón es el Espíritu Santo por medio de la palabra del Señor. Hermanos queridos, nos podemos convertir en buenos religiosos, en buenas personas religiosas, realizando una y otra actividad, pero podemos ser débiles en la palabra del Señor. Necesitamos, como el apóstol Pablo, predicar la palabra del Señor con autoridad, tal como lo hizo en Tesalónica, alborotando la ciudad, pero no alborotándola para mal, alborotándola para bien, para que las personas pudieran ser libradas del pecado y pudieran conocer esa libertad que Cristo nos da. Nosotros podemos alborotar para bien a la iglesia o podemos alborotar para mal a la iglesia. Y podemos cometer un error. Podemos alejar a las personas de Dios o podemos acercar a las personas de Dios. Si somos sensibles al Espíritu Santo y profundizamos en la palabra del Señor, acercaremos a las personas a los pies de Jesucristo. Y evitaremos que las personas se emocionen con un evento, sino que conozcan en profundidad esa palabra del Señor. Hermanos queridos, los quiero animar en esta mañana tan especial de nuestro culto dominical para que podamos volver a recuperar algo que es importante para nosotros. En primer lugar, recuperar la sensibilidad y escuchar a la obra del Espíritu Santo. Porque en la medida que escuchemos la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas, podremos obedecer, podemos caminar hacia la voluntad de Dios. En segundo lugar, los quiero animar a profundizar en la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que transforma los corazones.
No son los eventos ni programas de la iglesia, la palabra del Señor. Fíjese que es importante por qué tenemos que profundizar la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice: así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. La palabra de Dios, cuando profundizamos y la conocemos, nos ayudará a distinguir a aquellos que engañan con astucia y con artificios que emplean y artimañas engañosas para apartarnos de la verdad. La palabra de Dios es la que nos fundamenta, la que nos coloca en el fundamento correcto, que es la roca, que es Cristo Jesús. Hermanos queridos, en tercer lugar, debemos como iglesia fundar nuestras vidas, y la iglesia de Reñaca es la roca que es Cristo Jesús. Si la iglesia y su vida y mi vida está fundada en la roca que es Cristo Jesús, nada que pase, ni una crisis, ni un conflicto, ni una tempestad que pueda vivir la iglesia o que pueda vivir yo como persona, nada nos puede apartar y arrebatar de la mano del Señor. Tal como el apóstol Pablo decía en el libro de Corintios y en Romanos, como decía: ¿quién me apartará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la tempestad, ni lo que ha sufrido el apóstol Pablo. Dice, nada lo puede apartar del amor de Cristo. Hermanos queridos, quiero enfatizar este tercer punto al concluir. La iglesia no puede ser fundada sobre la arena, tiene que estar fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Porque cuando venga la crisis, venga el conflicto, venga la tempestad, experimentaremos cosas dolorosas, pero nada nos puede sacar de la roca que es Cristo Jesús. Y nadie nos puede mover. Como iglesia de Reñaca necesitamos fundarnos en esa roca por medio de la palabra de Dios y también un oído sensible a la voz del Espíritu Santo que cambie el rumbo de nuestras vidas. La pregunta que quiero dejarles para terminar: ¿qué cosas Dios tiene que cambiar? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios para poder direccionarnos hacia su voluntad? ¿Qué cosas debemos dejar atrás? ¿Asia? ¿Debemos dejar Asia? ¿Debemos dejar otra ciudad? ¿Debemos dejar nuestros pecados, nuestra amargura, nuestro odio? ¿Debemos dejar algo para ir hacia la voluntad de Dios? Si hoy tenemos que dejar algo, dejemos lo que nos impide caminar hacia la voluntad del Señor, porque el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Si hay algo que tenemos que abandonar, Señor, ayúdanos para dejarlo de lado, para caminar hacia tu voluntad. Haznos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo y queremos estar firmes en la roca que es Cristo Jesús, donde la palabra tuya sea el fundamento de nuestras vidas. Transfórmanos y guíanos como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es mi deseo, la alabanza que vamos a interpretar. Y cuando la cante, sienta que lo que quiere decir, lo que quiere expresar a nuestro Señor amado. Dice parte de la letra: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti. Qué hermoso, queridos hermanos, vivir para nuestro Señor amado, haciendo lo que su palabra dice que tenemos que hacer. Cante junto con nosotros: este es mi deseo. Deseo honrarte a ti.
ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras vaya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Damos gracias al Señor por la palabra del Señor, por los cánticos que hemos escuchado en esta mañana. Estamos muy felices, hermanos queridos. El día de ayer tuvimos nuestra reunión con el Consejo Ministerial, revisando el quehacer administrativo de la iglesia, ministerial, conversando de cómo vamos a seguir caminando, por supuesto. La idea es que podamos seguir orando. Oren por el Consejo Ministerial, por el pastor de la iglesia, para que podamos seguir caminando con los ministerios. Estamos juntándonos con los varones, estamos juntándonos con las damas. El próximo viernes los varones pueden anotar a las 20:30, nos reunimos, estamos estudiando el libro de Jonás, así que los invitamos a leer el primer capítulo de Jonás para que podamos llegar a nuestra reunión con datos interesantes.
solo estamos observando la palabra de Dios y de ahí conversamos con los varones, orando también por las necesidades que hay. Así que le invitamos para este viernes a las 20:30 horas. Usted se pueda conectar a través de nuestro programa Zoom para poder juntarnos y orar al Señor. Queremos invitarlos a seguir aportando para el kilo de amor, ya sea a través de alimentos no perecibles, como también a través de algún aporte, ofrenda que pueda llegar a la tesorería. De esa manera estamos haciendo las cajas para poder llevar ir en ayuda de aquellos hermanos que están sin trabajo o que están pasando momentos difíciles, pero queremos como iglesia no dejar de ayudar, no dejar de aportar el kilo de amor a nuestros hermanos que están necesitados. De la misma forma, a ustedes les llegó un instructivo porque estamos tratando de poner en un grupo aquellos hermanos que están vendiendo sus productos, porque puede ser que existan hermanos que tengan algún negocio, algún oficio, algo que ofrecer a la comunidad, algo que quieran vender y que puedan hacerlo en medio de nuestra iglesia para ayudar, especialmente en tiempos difíciles como la pandemia y en tiempos difíciles económicos también. Pero queremos que lean bien el instructivo, que si ustedes, aquellos que quieren ofrecer sus productos o lo que están haciendo, hagan un banner, lo puedan enviar a los encargados de este grupo y ellos lo van a subir para que podamos hacerles publicidad y así de esa manera ayudamos también en medio de la pandemia. Y por supuesto, si usted quiere recibir esa publicidad como hermano de la iglesia, también tiene que inscribirse, porque no la queremos enviar masivamente, sino que queremos que los que estén interesados de recibir, por ejemplo, si alguien vende abarrotes y usted no puede salir a comprar, a lo mejor ese hermano, ese negocio, lo puede llevar a su hogar y entregarlo ahí en la puerta de su casa, para que usted no salga en tiempos de cuarentena. O sea, queremos abrir esta posibilidad de ayudar. Así que están las dos en el instructivo que envió la Secretaría de nuestro Consejo Ministerial. Ahí están cómo se debe funcionar. Si usted quiere inscribirse para promocionar su producto o si quiere inscribir para recibir la información, tiene que hacerlo ahí con el secretario de nuestra iglesia. También invitamos a las damas a estar atentas para que se puedan conectar a sus programas también de reunión los días sábados y por supuesto también es un tiempo hermoso de oración, de cántico y de estudio de la palabra. Sigamos estudiando la palabra en la academia. No olviden que ya estamos a punto de cerrar el semestre, nos quedan 2 clases aproximadamente y ya empezaremos a planificar el semestre para el mes de agosto y ahí tendremos 3 cursos más para que usted pueda estudiar la palabra del Señor. También los queremos animar y siempre vamos a decir esto como consejo ministerial: diezmar y ofrendar no debe ser una carga religiosa, no debe ser porque me lo imponen o porque yo creo que con eso tengo voz y voto en medio de la iglesia. Los diezmos son un acto de adoración. Las ofrendas son un acto de adoración. Adoramos al Señor y sostenemos su obra para que su obra en estos tiempos siga caminando. Sigamos caminando juntos. Les animamos a no desmayar en medio de la cuarentena. Sigan caminando, abrácense al Señor. Dejen que el Espíritu del Señor los siga acompañando en medio de sus hogares junto a su familia y en medio de su lugar también separemos tiempo para orar todos los días de 20 a 21 horas, de 21 a 22 horas, en cualquier horario que usted tenga. La iglesia está llamando a la oración para que usted pueda juntarse con su familia y orar por lo que está sucediendo en nuestro país. Los jóvenes también se están juntando los días sábados a las 21 horas. Se juntan para tener su culto también como jóvenes, así que le invitamos a que se puedan participar, preguntar cómo ingresar y pueden participar ahí con nuestros hermanos que están dirigiendo el grupo de jóvenes. Esperamos que tengan una buena semana, que Dios les bendiga grandemente.